Hoy, en Vida y Misterio, vamos a recorrer la vida y los secretos menos conocidos de David Bowie. David no fue simplemente un músico famoso ni un artista excéntrico. Fue una construcción consciente, una identidad armada capa por capa para poder existir en un mundo que siempre sintió ajeno. Durante décadas, el público creyó conocerlo a través del maquillaje, los trajes, las canciones y los personajes, pero detrás de esa imagen brillante había un hombre silencioso e introspectivo, profundamente marcado por el miedo. Bowie no creó personajes para sorprender, los creó para protegerse. Esta es la historia de su vida, de sus transformaciones y de los secretos que lo acompañaron hasta el final. Pero antes te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Sé parte de esta nueva comunidad que poco a poco está creciendo. Muchas gracias. Ahora sí, comencemos. David Robert Jones nació el 8 de enero de 1947 en Bristol, al sur de Londres, en una ciudad que todavía respiraba las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Las calles estaban marcadas por la austeridad, los edificios por las bombas y las familias por el silencio de lo que no se decía. David llegó al mundo en un hogar de clase trabajadora, aparentemente común, pero atravesado por tensiones invisibles. Su padre, Howard Stanton Young Jones, trabajaba como oficial de promociones para una organización benéfica infantil. Era un hombre correcto, reservado, distante, con una forma de amar más práctica que afectiva. No era violento ni cruel, pero tampoco demostrativo. David creció sintiendo que debía ganarse la atención, que debía destacarse para ser visto. Esa necesidad de ser alguien, de construirse un personaje, nacería allí. Su madre, Margaret Mary Peggy Burns, era camarera de cine. A diferencia del padre, tenía una personalidad más emocional, más inquieta y también una herencia familiar compleja. Fue ella quien introdujo indirectamente en la vida de David a una figura que lo marcaría para siempre, su hijo mayor, Terry Burns, fruto de una relación anterior. Terry era mucho mayor que David y padecía esquizofrenia severa. Entraba y salía de hospitales psiquiátricos en una época en la que la salud mental era un tabú absoluto. Sin embargo, para el pequeño David, Terry no era solo el enfermo, era una ventana a otro mundo. Fue él quien le habló de jazz, de literatura beat, de Nietzsche, de la poesía, del existencialismo y del arte como salvación. Terry le mostró que la mente podía volar, pero también romperse. Esa dualidad se grabó en lo más profundo de Bowie. Admiraba a su hermanastro, lo idolatraba, pero al mismo tiempo le tenía miedo. Un miedo íntimo y persistente, el terror a heredar la locura. Bowie creció con la idea de que la genialidad y la demencia estaban peligrosamente cerca, que la creatividad podía ser una puerta o un abismo. Desde niño fue distinto. Callado, observador, sensible hasta el extremo. Prefería imaginar antes que hablar. Mientras otros chicos jugaban, él miraba, absorbía todo y lo transformaba. En su interior se iba gestando una pregunta que lo acompañaría toda la vida: ¿quién soy realmente y qué tan frágil es mi mente? Años después, Bowie admitiría que gran parte de su obra nació de ese miedo silencioso. Sus personajes, sus máscaras, sus identidades cambiantes no eran solo arte, eran escudos. Formas de huir de sí mismo antes de que su mente lo traicionara. La infancia de David Bowie no fue trágica en apariencia, pero estuvo cargada de una tensión profunda, casi invisible. Y en ese silencio, entre el amor distante del padre, la sensibilidad inquieta de la madre y la sombra constante de Terry, comenzó a forjarse una de las mentes más brillantes y más atormentadas de la historia de la música. La adolescencia de David Bowie fue un territorio de búsqueda, confusión y ruptura.
Ya no era solo el niño observador de Bristol, comenzaba a sentir con fuerza el deseo de diferenciarse, de ser visto, de afirmarse en un mundo que parecía exigir normalidad. Mientras otros adolescentes buscaban pertenecer, David empezaba a construir distancia. Leía con voracidad, escuchaba música obsesivamente y se sumergía cada vez más en el arte como refugio. Fue en esos años cuando ocurrió uno de los episodios más decisivos y menos comprendidos de su vida. Durante una pelea por una chica, David recibió un golpe directo en el ojo izquierdo. No fue un duelo épico ni una escena romántica, sino una confrontación torpe, típica de la adolescencia, cargada de celos, orgullo herido y rabia contenida. El impacto dañó los músculos que controlaban la pupila, provocándole anisocoria, una pupila quedó permanentemente dilatada. El daño fue irreversible. Durante un tiempo, Bowie temió quedar ciego. Pasó meses entre médicos, incertidumbre y ansiedad. Aquella lesión no solo alteró su visión física, sino también su percepción de sí mismo. Su rostro ya no era simétrico. Algo en él había cambiado para siempre. Con el tiempo, ese ojo distinto comenzó a generar fascinación. Muchos creyeron que se trataba de un rasgo estético buscado, un artificio deliberado, una excentricidad más. Pero la verdad era otra, una marca impuesta por el destino. Y sin embargo, Bowie supo apropiarse de ella. Ese ojo se transformó en símbolo. Una mirada que parecía no pertenecer del todo a este mundo. Una expresión ambigua, inquietante, imposible de descifrar. David comprendió, casi intuitivamente, que la diferencia podía convertirse en poder. Donde otros verían defecto, él construyó identidad. Donde había dolor, creó misterio. En lo profundo, aquel episodio reforzó una sensación que ya lo acompañaba desde niño, la idea de ser distinto, de mirar la realidad desde un ángulo extraño, desplazado. Bowie comenzó a cultivar esa otredad. Ya no intentaba disimularla. La exageraba, la exploraba, la convertía en arte. Su adolescencia estuvo marcada también por el miedo latente a la locura heredada, por la sombra de su hermanastro Terry, y por la sensación de que su mente era un territorio inestable. El ojo dañado se volvió, casi sin querer, una metáfora perfecta, ver más, pero también ver distinto. Años más tarde, ese rasgo físico se convertiría en una de las imágenes más icónicas de la cultura popular. En esa herida adolescente comenzó a gestarse el Bowie que el mundo conocería después, un artista que entendió que la identidad no se encuentra, se construye. Después de la adolescencia, David Jones ya había entendido algo esencial, tal como era, no encajaba. Y no quería hacerlo. La música y el teatro aparecieron entonces no solo como intereses, sino como necesidades vitales. No eran pasatiempos, eran refugios. Lugares donde podía esconderse, transformarse y, sobre todo, sobrevivir. Se obsesionó con el saxofón, con el rock, con el jazz, con la música experimental. Pasaba horas practicando, escuchando discos, analizando gestos, voces, actitudes. Pero al mismo tiempo, descubrió el teatro, el mimo, la actuación corporal. Estudió con Lindsay Kemp, un maestro del teatro experimental que le enseñó que el cuerpo también podía contar historias, que un personaje no se canta, se habita. Para Bowie, esta revelación fue decisiva. Comprendió que no necesitaba ser el mismo para expresarse. Podía ser otros. Podía fragmentarse, multiplicarse, escapar de una identidad fija. En un joven marcado por el miedo a la locura, esta posibilidad era tan liberadora como peligrosa. Fue entonces cuando David Jones comprendió que necesitaba reinventarse por completo. Incluso su nombre se volvió un problema.
En una industria donde ya existía Davy Jones, y en una vida que él deseaba cortar de raíz, eligió llamarse David Bowie, inspirado en el Bowie Knife, un cuchillo asociado al combate y la supervivencia. El cambio no fue solo artístico, fue simbólico. Un acto consciente de separación entre quien había sido y quien estaba dispuesto a convertirse. Los años siguientes fueron duros. Fracasos, proyectos que no despegaron, canciones ignoradas, contratos que no llevaban a nada. Bowie vagó por estilos, sonidos e identidades, sin encontrar aún una forma definitiva. Cada intento parecía acercarlo y al mismo tiempo empujarlo al borde del olvido. Hasta que en 1969 apareció Space Oddity. La canción surgió en plena carrera espacial, pero su fuerza iba mucho más allá de la coyuntura. Major Tom, el astronauta que se pierde en el espacio, no era solo un personaje de ciencia ficción. Era Bowie mismo, aislado, flotando, desconectado de la Tierra, cortando comunicación con el mundo. La letra hablaba de distancia, de soledad, de una mente que se va desprendiendo lentamente de la realidad. El éxito fue inmediato. Y con él llegó una revelación inquietante. Bowie descubrió que esconderse detrás de un personaje funcionaba. Que la máscara protegía. Que el público aceptaba y celebraba esa distancia. Major Tom fue el primero de muchos alter egos y también la confirmación de algo que Bowie nunca dejaría de explorar. La identidad podía ser una construcción, no una verdad. El triunfo no trajo paz. Trajo una idea peligrosa: si ser otro daba resultados, ¿por qué volver a ser uno mismo? Así comenzó un camino artístico brillante y mentalmente riesgoso. Porque cada personaje lo alejaba un poco más del joven David Jones y lo acercaba a una pregunta que lo perseguiría toda la vida: ¿qué queda cuando se cae la máscara? En 1972, David Bowie hizo algo que cambiaría para siempre la relación entre un artista y su identidad. Creó a Ziggy Stardust, un ser andrógino, extraterrestre, provocador, que descendía a la Tierra para convertirse en una estrella de rock en los últimos días de la humanidad. Ziggy no era solo un concepto musical, era una entidad completa, con estética, gestos, discurso y una forma de habitar el escenario que desafiaba todas las normas de la época. El impacto fue inmediato y devastador. El público no veía a Bowie, veía a Ziggy. Y Bowie entendió muy rápido que el personaje funcionaba mejor que el hombre. Así que decidió llevarlo más lejos. No solo lo interpretaba en los conciertos, vivía como él. En entrevistas hablaba como Ziggy, respondía como Ziggy, se movía como Ziggy. La frontera entre el escenario y la vida privada comenzó a borrarse peligrosamente. Detrás del brillo, algo se estaba debilitando. Bowie dormía poco, consumía drogas de manera creciente y vivía en un estado de hiperestimulación constante. La fama era intensa, invasiva, voraz. Y Ziggy, lejos de ser un simple disfraz, se había convertido en una especie de refugio, pero también en una prisión. Bowie empezó a sentir que el personaje no se apagaba al bajar del escenario. En privado, el miedo crecía. No era un miedo abstracto, era el terror concreto a perder la identidad. A no saber quién era cuando se quitaba el maquillaje. A quedar atrapado en una máscara sin salida. La sombra de la locura heredada, esa que había observado en su hermanastro Terry, volvió con fuerza. Bowie empezó a preguntarse si estaba cruzando un límite del que no se regresa. Fue entonces cuando tomó una decisión extrema. En 1973, en pleno auge de popularidad, Bowie anunció sobre el escenario la muerte de Ziggy Stardust. Para el público fue un gesto artístico impactante,
una jugada audaz, casi teatral. Pero en realidad fue otra cosa, un acto de supervivencia. Bowie no estaba cerrando un capítulo creativo, estaba intentando salvarse a sí mismo. Matar a Ziggy fue una forma de cortar la cuerda antes de caer al vacío. Un sacrificio necesario para no desaparecer dentro de su propia creación. Aquel momento dejó claro algo que marcaría toda su carrera. Bowie podía crear personajes brillantes, pero cada uno de ellos lo acercaba peligrosamente a un límite psicológico que conocía demasiado bien. Ziggy Stardust murió en el escenario, pero dejó una marca permanente. Bowie había comprobado el poder y el riesgo de convertirse en otro. A partir de entonces, cada nueva identidad sería creada con la conciencia de que el arte podía ser una salvación o una amenaza. Después de la muerte de Ziggy Stardust, llegó una época de drogas, de paranoia y de ocultismo. David Bowie no encontró descanso. El personaje había desaparecido, pero el vacío que dejó fue aún más peligroso. A mediados de los años 70, Bowie entró en una de las etapas más oscuras y desestabilizantes de su vida. Ya no había máscaras claras, ni límites definidos. Solo una mente sobreexigida, agotada y empujada al extremo. El consumo de cocaína se volvió cotidiano y desmedido. Bowie casi no dormía, apenas comía y pasaba días enteros en un estado de vigilia permanente. Su cuerpo se iba debilitando, pero su mente parecía acelerarse sin control. La realidad comenzó a fragmentarse. La paranoia se instaló como una presencia constante. Bowie estaba convencido de que lo vigilaban. Creía que fuerzas invisibles rodeaban su casa, que había amenazas que no podía ver pero sí sentir. Tapaba ventanas, cubría espejos, se movía con cautela incluso dentro de su propio hogar. En ese clima de miedo permanente, empezó a dibujar símbolos protectores, como si intentara levantar barreras contra algo que lo acechaba desde otra dimensión. Fue también el periodo en el que se obsesionó con el ocultismo, la cábala, los textos esotéricos y las enseñanzas de Aleister Crowley. Bowie buscaba respuestas donde la lógica ya no alcanzaba. Intentaba comprender el caos interno a través de sistemas místicos, rituales y creencias que prometían control sobre lo invisible. La frontera entre curiosidad intelectual y delirio se volvió peligrosamente borrosa. Años después, Bowie admitiría algo perturbador: no recuerda haber grabado partes enteras de algunos discos. Su memoria de ese periodo está fragmentada, como si hubiera estado presente solo en cuerpo, mientras su mente vagaba en otro lugar. Es una confesión que revela hasta qué punto había perdido contacto con la realidad. De ese estado mental extremo nació Station to Station. Un álbum frío, oscuro, inquietante, atravesado por una sensación de vacío y amenaza constante. La figura del Duque Blanco emergió allí, elegante, distante, emocionalmente anestesiado. No era un personaje glamoroso, sino una representación de la desconexión total. Hoy el disco es considerado una obra maestra. Pero en su origen hubo algo mucho más inquietante que inspiración, hubo una mente al borde del colapso. Bowie caminaba sobre una cuerda floja. La genialidad seguía intacta, pero el precio era altísimo. Cada día que pasaba en ese estado lo acercaba más a un punto de no retorno. Y aunque el público veía a un artista en la cima, por dentro Bowie estaba luchando por no desaparecer. De todos sus personajes, el Singüite Duque fue el más inquietante. Elegante, frío y emocionalmente vacío, representaba una versión deshumanizada de Bowie. En esa etapa se aisló casi por completo y realizó declaraciones erráticas que luego lamentaría. Años después,
Bowie reconoció que ese personaje lo vaciaba por dentro y que no quería volver jamás a ese lugar. Fue el momento en el que estuvo más cerca de perder el control definitivo de su mente. Aterrorizado por la idea de enloquecer, Bowie decidió huir del centro de la fama y se refugió en Berlín. Allí buscó anonimato, rutina y silencio. Lejos de los excesos, reconstruyó su vida lentamente. En Berlín volvió a conectar con la música desde un lugar más sobrio y reflexivo. No fue una etapa luminosa, pero sí sanadora. Fue el comienzo de una nueva estabilidad. En 1986, David Bowie aceptó un papel que, en apariencia, parecía alejarse de sus zonas más oscuras. Interpretó a Jared, el rey de los goblins, en la película Laberinto, una fantasía producida por Jim Henson. Sin embargo, detrás de la estética onírica y el tono de cuento, Bowie encontró un territorio familiar. Jared no sería un villano tradicional. Bowie insistió en eso desde el principio. Quería que el personaje fuera seductor, ambiguo, inquietante. No un monstruo, sino una presencia magnética. Alguien que no obligara, sino que convenciera. Jared no destruye, tienta. No impone su poder por la fuerza, sino a través del deseo, la promesa y la ilusión de libertad. En la película, Jared ofrece mundos imposibles, castillos de cristal, control sobre el caos, pero siempre a cambio de algo: obediencia, sumisión, renuncia. Esa lógica no era ajena a Bowie. Durante años, él mismo había conocido el costo de aceptar ciertos pactos: la fama, los personajes, el éxito, el aplauso constante. Todo tenía un precio. El rey de los goblins se mueve como Bowie se movía en el escenario: elegante, dominante, hipnótico. Mira a los ojos, invade el espacio, canta como si estuviera lanzando un hechizo. No es casual. Jared es, en muchos sentidos, una proyección simbólica del propio Bowie y de su relación con el poder y el control. Representa la figura que sabe manipular la realidad, pero que también vive aislada en su propio reino. Hay algo profundamente perturbador en Jared: su soledad. Gobierna un mundo entero, pero no pertenece a él. Lo observa desde arriba, separado, distante. Como Bowie en los momentos más altos de su fama, rodeado de gente pero emocionalmente aislado. El personaje encarna esa paradoja: tenerlo todo y, aún así, no tener a nadie. Con Laberinto, Bowie cerró un círculo. Después de años de identidades fragmentadas, excesos y huidas, Jared apareció como una síntesis elegante y controlada de sus obsesiones: el deseo, la autoridad, la tentación y el peligro de ceder el control de uno mismo. Ya no era un artista perdido en la psicosis, sino alguien que miraba su propio pasado desde la distancia y lo convertía en mito. Para muchos espectadores, Jared fue solo un personaje fascinante. Para Bowie, fue algo más: un espejo. Una forma de representar, sin destruirse, aquello que alguna vez lo había dominado. En sus últimos años, David Bowie eligió el silencio. Después de una vida marcada por la exposición, los personajes y las miradas ajenas, se volvió profundamente hermético. Protegió su intimidad con un cuidado casi obsesivo. Evitó entrevistas, apariciones públicas y explicaciones. Como si hubiera decidido desaparecer lentamente antes de hacerlo por completo. Cuando comenzó a grabar Black Star, Bowie ya sabía que estaba enfermo. Sabía que el tiempo era limitado. Pero no eligió la confesión directa ni la despedida explícita. Eligió el lenguaje que mejor dominaba: el símbolo. Cada canción, cada imagen, cada gesto fue pensado como parte de un mensaje cifrado.
Un último acto creativo donde la muerte no es negada, sino transformada. Black Star no es solo un disco, es una obra conceptual sobre el final, la identidad y la trascendencia. Bowie canta desde un lugar extraño, casi espectral, como si ya estuviera a medio camino entre este mundo y otro. Las letras hablan de cuerpos que se desintegran, de figuras que desaparecen, de ojos que se cierran mientras algo permanece. Nada es literal. Todo está velado. Lo más inquietante es que Bowie nunca explicó completamente el significado de la obra. No dejó manual de instrucciones. No aclaró símbolos. No cerró sentidos. Eligió dejar preguntas abiertas, como si entendiera que el misterio también forma parte del arte y de la vida. Su despedida no fue un punto final, sino una grieta por donde seguir mirando. El día de su muerte, Black Star dejó de ser solo un álbum y se convirtió en un mensaje póstumo. Un último acto de control frente a lo inevitable. Bowie, que había pasado toda su vida creando personajes para no perderse, eligió finalmente enfrentar el final sin máscara, pero sin revelar del todo el truco. Así, incluso en la muerte, David Bowie hizo lo que siempre supo hacer: transformar la incertidumbre en belleza. Y dejó como legado no una respuesta, sino una pregunta que sigue resonando. David Bowie murió 2 días después del lanzamiento de Black Star, pero su historia no se cerró allí. Nunca fue una sola persona, sino una sucesión de máscaras creadas para no caer, para no perderse, para no desaparecer dentro de sí mismo. Tal vez nunca sepamos quién fue realmente, y quizás esa era la intención. Bowie no quiso ser comprendido del todo. Quiso ser recordado como alguien que se atrevió a cambiar, incluso cuando cambiar era la única forma de seguir vivo. Cuando llegó el final, no eligió explicarse. Eligió desaparecer como había vivido, dejando señales. Un disco. Un gesto. Una estrella negra flotando en la oscuridad. Porque Bowie entendía algo que pocos aceptan. Hay verdades que solo pueden decirse si se las disfraza de misterio. La historia de Bowie no habla solo de música. Habla de identidad, de miedo, de control. De lo que pasa cuando una persona se mira demasiado tiempo hacia adentro. Y aún así decide crear. Si te gustó recorrer la vida y misterio de David Bowie, suscríbete al canal para conocer más personalidades destacadas. Y ahora te pregunto a vos. ¿David Bowie se escondía detrás de sus personajes o se revelaba a través de ellos? Te leo en los comentarios.